Muchas gracias. Hemos leído en Génesis 9 del 1 a Génesis 11 del 1 al 9. Había una lectura anterior en el capítulo 10. Sin embargo, a raíz de que tuvimos un invitado hace unos meses, me salté esa parte, que básicamente respondía a la pregunta de dónde venimos. Es muy interesante todo lo que se dice en el capítulo 10, y algunos piensan que Moisés, que redactó el Génesis, tuvo un problema ahí histórico, porque en el capítulo 10 se mencionan todas las naciones de la tierra y que hablaban así sus idiomas, cada quien hablaba sus lenguas. Eso es capítulo 10. Y el capítulo 11 comienza diciendo, y la humanidad tenía un solo idioma. Entonces, a la gente que le gusta menospreciar la palabra de Dios, dicen, ya ve, la Biblia tiene errores. Lamentablemente, a veces las gentes quieren ver todo a su manera de ver. Génesis no es un libro de historia, hay que decirlo así, tajantemente. No es un libro de historia. Por supuesto que nos narra historias, pero sobre todo es una colección impresionante de tradiciones orales que las gentes se venían contando a través de los siglos, y que el Señor usa a Moisés para recopilar esta narrativa. Realmente es una composición bella, es como una orquesta sinfónica, ¿no? Eso siempre me maravilla a mí, como una orquesta con tanto instrumento, y algunos le agregan un coro también de gentes ahí y hacen una composición tan bella. Eso es la Biblia, una composición hermosa, compuesta por muchas gentes a través de muchos años, pero que suena de una manera exquisita y maravillosa. Así que no se preocupen, no es que Moisés se haya confundido, simplemente él no sigue un orden cronológico de las cosas. Digamos que él retrocede un poco y nos cuenta cómo era al principio. La gente tenía un solo lenguaje. ¿Cómo llegamos a esto? Quiere explicar él, que de pronto sí la gente se dispersó por toda la faz de la tierra, porque ese era el propósito de Dios. Eso es lo que el Señor le dijo a Noé y a sus hijos en el capítulo 9, verso 1. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Y esas palabras, las mismas palabras, le había dicho también a Adán. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Y hice este hermoso planeta, por favor, habítenlo, porque van a ir descubriendo cada vez bellezas y hermosuras. Lo hice para ustedes y tiene mucho espacio. Por favor, llénenlo. Hay gente que hoy en día piensa que ya estamos al límite de habitantes y no sé qué y no sé cuándo. Debemos tener mucho cuidado con eso. Alguien haciendo una estadística, ¿no? Esta gente que le gusta hacer estadísticas, cuando todavía éramos 7,000 millones, porque ya andamos por los 8,000 millones de habitantes en el planeta, dijo, los 7,000 millones de habitantes, si los ponemos a todos ahí de pie en el estado de Texas, ahí caben todos. Ahí caben todos. El problema es que nosotros sí hacemos un uso muy indiscriminado de los recursos. Ese es el problema. Me interesa ver esa estadística, ¿no? Por ejemplo, acá en Alemania, más o menos por el mes de junio, entre junio y julio, se llega a la fecha en que acá en Alemania ya, o en el planeta, ya hemos consumido todo lo que deberíamos haber consumido en un año. O sea que consumimos de una manera impresionante. Así que a veces comprarse una ropa usada no está mal, más bien es a veces bueno, porque tenemos que tener un poco de conciencia.
Hay gente que tiene unos cuantos autos en la casa. Tengo una amiga alemana que es bastante ecologista, por cierto, pero se ha encontrado con 5 autos en su casa, porque ya le heredó a la mamá que ya no puede conducir el auto, que ya le dio el auto, ella ya tenía el suyo, y cuando ella habla de ecología, me dice, pero lo siento, yo tengo estos autos aquí. Pero bueno, tenemos que ser un poco consecuentes. Lo cierto, hermanos, es que es el propósito de Dios. Llenen la tierra, dijo él. Sin embargo, acá en el texto que hemos leído, vemos a la humanidad haciendo lo contrario de lo que Dios quiere que sea hecho. Dios dice, multiplíquense y llenen la tierra. Y sí, los hombres se empiezan a multiplicar, pero en vez de obedecer la orden del Señor, ellos dicen, no puede ser, dice allí, ¿verdad? En el verso 3, no puede ser. Verso 4, edifiquémonos, dice, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre. Y la traducción que tenemos acá, que dice, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra, también sigue la traducción de la Reina Valera del 60. Otras traducciones más claras y una traducción mejor sería, hagámonos esta torre, hagámonos un nombre para que no seamos dispersados. Otra traducción dice, hagámonos este nombre y evitaremos ser dispersados. Y eso está diametralmente en contra del propósito de Dios. Nosotros queremos quedarnos aquí. Nos pasa, ¿no es cierto? La famosa frase de la zona de confort. Yo me siento bien acá. Aquí estoy bien. Ahora que estamos en mudanza, sentimos un poco eso, algunos, ¿no? Yo voy a extrañar el espacio tan abierto porque si hacemos fiestas, si hacemos culto unido, por ejemplo, y si ustedes un día se les ocurre invitar a toda la familia, como nos ha pasado un par de veces, de pronto vienen como unos 10 hermanos nuevos, ¿y aquí qué pasó? Pues todos son amigos, son familiares. Tenemos ese espacio, yo lo voy a extrañar. Otros van a extrañar el piano. Los hermanos alemanes hicieron un culto el domingo pasado. Yo no sabía por qué habían habido tantas velas, pero lo que hicieron fue que se despidieron del órgano, porque el órgano, que tiene sus bocinas aquí también, va a ir a parar a una institución de jóvenes, a un coro juvenil o algo así, no sé dónde, porque claro, no lo podemos llevar a donde vamos. Y noten ustedes el testimonio que nos contó Anabel de su hermano Josué, qué impresionante, ¿no? A veces Dios usa cosas complicadas porque Él tiene en mente a la gente también, a esa gente sin esperanza en esa prisión. Y Dios llevó a Josué, cuyo nombre significa Jehová salva, lo llevó para hacer luz a ese lugar. Desde que nos contaste el testimonio en el grupo de oración, yo dije, Dios tiene caminos impresionantes. Y donde Josué se sintió también solo, el Señor le dijo, yo aquí estoy contigo. Qué testimonio más bello realmente. Pero a veces somos sacados de nuestra zona de confort, el lugar donde nos sentimos seguros. ¿Y de qué les puedo hablar yo a ustedes? Si la mayoría de los que estamos aquí salimos de nuestro país, nos mudamos a vivir a Alemania, otro idioma, otro clima. Algunos con años de estar aquí todavía no se logran adaptar al clima. Otros ya tomaron las medidas de que mejor cuando el frío se pone muy fuerte, nos damos una escapada por ahí donde nos dé un poco el sol. Y bueno, sin embargo, noten ustedes que hemos salido de esa zona de confort. Y Dios usa eso para que seamos de bendición a otros, porque Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios se cumple hasta el final. Es impresionante las palabras que Dios dijo en la cruz. Antes de morir, Él dijo, consumado es. Cumplí la tarea, el Señor termina lo que comienza.
Y noten ustedes que el sacrificio, como dijo el Bautista, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él muere, entre que hay un terremoto, que se oscurece todo, hasta resucitan unos muertos, lo pueden leer ahí en el relato de Mateo. Dice la palabra que el velo del templo, del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. Es decir, ya el sacrificio por el cual se anunció a través de la ley mosaica fue traído a la presencia del Señor. Está consumado. Muy triste para los judíos, pero también el templo fue destruido unas décadas después de la muerte de Jesús, lo cual también el Señor había anunciado. Y hasta el día de hoy muchos judíos sueñan con volver a construir un templo. Pero a veces, hermanos, nuestros propósitos humanos se oponen a los planes de Dios. Y sin embargo, Dios continúa los procesos. Dios había dicho, ustedes deben ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. Pero ellos dijeron, no queremos ser esparcidos, nos quedaremos aquí. Y hoy día, hermanos, y desde hace 2000 años, estamos, voy a decirlo así, bajo una gran bendición que hemos conocido como la Gran Comisión. Pero si ustedes se dan cuenta, la fórmula que el Señor Jesús usa en Mateo 28, del 18 al 20, cuando Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Algunos han dicho, es la Gran Comisión. Me parece perfecto. Otros del movimiento misionero decimos la Gran Omisión, porque a veces como iglesia nos concentramos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos que todavía hay mucha gente que no conoce a Cristo Jesús. Pero esta semana, meditando en esta palabra, yo dije, Señor, esta es la gran bendición, porque caminar en el propósito de Dios es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Caminar bajo ese mandato de Dios. Y noten ustedes que la bendición acá, tanto en Génesis al principio, en el capítulo 1, como acá en el capítulo 11 o en el capítulo 9, con Noé y sus hijos, es una orden. Multiplíquense y llenen la tierra. Es también una orden. La fórmula de bendición quizá no es tan exacta, y por eso me atrevo a decir la Gran Comisión. Podríamos muy bien entenderla como la gran bendición. Y honestamente esta semana cuando Dios me lo mostraba así, decía, Señor, de veras qué bello es caminar en tu propósito. Cuando David murió, hay testimonio en los Hechos, dice que él en su vida sirvió al propósito de Dios. ¡Wow! Dios quiera que cuando nosotros también pasemos a la presencia del Señor, se diga que servimos a su propósito y se nos diga, como nos recordaba nuestra hermana Eunice el último domingo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Junto a Marcos 16:15, la gran bendición, como la dice Mateo 28:19, podríamos leerla así. Recuerden que los evangelios estos son complementarios. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Qué propósito más grande, qué propósito más majestuoso. Y es ese propósito, hermanos, el que ha hecho avanzar la obra del Señor siempre. Yo mencioné esta frase, la gran omisión. Los misionólogos, yo no soy un misionólogo, pero soy misionero por lo menos, o por lo menos me considero un misionero. Pero nosotros a veces siempre estamos como intranquilos porque no se está cumpliendo la gran comisión.
Nosotros decimos, ¿por qué no estamos enviando más misioneros? ¿Por qué no apoyamos más misioneros? ¿Por qué no evangelizamos más? ¿Por qué? Y estamos a veces un poco desesperados con este asunto. Pero también el Señor en estos últimos meses me ha dado paz en ese sentido, porque esta es la obra del Señor y Él es el que la hace. En una ocasión, hablando con el director de la otra agencia misionera con la que trabajé, un hermano se llama Dita Treffs, quizás un día le invito para que venga a predicar acá con nosotros. Hablando de este asunto, especialmente el tema de la historia de las misiones en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana Católica, estaba tan concentrada en su manera de hacer las cosas, afiliada con el poder del mundo, etc., parece que habían hecho la gran omisión exactamente, porque las misiones modernas comienzan hace unos 200 años, cuando más intencionalmente se empieza a movilizar misioneros alrededor del mundo. Hace 100 años, por ejemplo, el Ministerio de Traducción Bíblica, que comenzó, por allá andaba un misionero, dicen, en Guatemala, un hombre cachiquel le dijo, Dios no habla mi idioma. Y este misionero norteamericano de apellido Thompson dijo, no puede ser. Y funda Wycliffe, que es ese ministerio que traduce la Biblia. Tuvieron una base en Guatemala hasta el 2000 más o menos, y ya la han mudado, la base latinoamericana la mudaron a Perú, porque en Guatemala todos los proyectos se encaminaron, 20 idiomas mayas en Guatemala, a los que la Biblia se tradujo o se ya está terminando las últimas revisiones de las últimas traducciones, así que los proyectos muy avanzados en Perú hace falta y por supuesto en otros lugares del mundo. Qué maravilloso, la verdad, cuando miras eso. Pero yo decía, con Dita nos preguntábamos, ¿y qué pasó en la Edad Media? No mucho, pensamos nosotros en ese momento. Pero el hermano Dita me dijo algo. Fueron 1000 años en la Edad Media donde la Iglesia Católica se concentró mucho en sí misma y en conservar su poder, luchas de poderes impresionantes, hasta se dividió en Iglesia Oriental y Occidental, en Bizancio y Roma. Bueno, y sin embargo, los vikingos, cuando comenzaron a entrar a los territorios europeos, llevaban esclavos de aquí. Y algunos esclavos que se llevaban eran monjes de los monasterios donde estaban encerrados, dedicados a orar y no sé qué. Hay unas historias de monjes impresionantes, aparte de que desarrollaron la cerveza y buenas fórmulas de no sé qué y no sé cuándo. Pero estos vikingos se llevaban a monjes de esclavos, y a través de unos esclavos, allá por el siglo V después de Cristo, 500 años después de Cristo, los vikingos comienzan a escuchar el Evangelio por el testimonio de los esclavos. Y me recordé yo, por ejemplo, de esta chica que los asirios llevan cautiva, ¿no? Encontramos su historia ahí en el Antiguo Testamento. Y Naamán, que es el general del ejército de Siria, en Damasco, él está enfermo de lepra, y ellos se han llevado a esta niña israelita como esclava. Y esa niña les dice, en Israel hay un profeta que puede sanar a mi Señor. Y vayan y lean por ahí, por Reyes, capítulo 5 más o menos, está la historia de Naamán. Impresionante. Cómo Dios usa a esta pequeña esclava para cumplir su propósito. Así que sé luz ahí donde estás. No vaya a ser que vayas a ir a parar a una prisión. No, pero puede ser. Nunca lo sabemos. El Señor nos dice que a veces podemos ser presentados delante de un juzgado para dar testimonio de nuestra fe. Esas cosas pueden suceder. Así que, hermanos, seamos luz, seamos obedientes, porque no hay cosa más bella que vivir en el propósito de Dios, ni cosa más horrenda que tener la oportunidad de hacerlo y no vivir en ese propósito. ¿Y qué pasa con Dios? El Señor Jesús da esta gran bendición, esta gran comisión,
y asciende a los cielos, pero nos envía al Espíritu Santo, porque Dios va a velar por el avance de su propósito. Y lo vemos acá en el verso 5 de Génesis 11, que Dios desciende para velar por el avance de su propósito. Lo vemos ahí en el verso 5, y Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Dios está viendo los planes que los seres humanos fraguan. Algunos dicen, bueno, ahí dejémoslo, porque a veces se tiene la sensación, hermanos, hay gente que tiene la sensación de que Dios se está olvidando de este mundo. Cuando oímos guerra por aquí, guerra por allá, tormenta aquí, terremoto, y mucha gente reclama y dice, ¿y qué pasó con Dios? Bueno, por lo menos se acuerdan de Dios. Pero no es que Dios se haya olvidado. Dios desciende para ver la ciudad. Dios, hermanos, es un Dios presente. Es un Dios que está aquí con nosotros. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Él es un Dios presente, no es un Dios que nos haya olvidado. Aún en un lugar tenebroso, Dios te dice, yo estoy aquí contigo, como hoy escuchamos en ese hermoso testimonio. Él es Emmanuel. Sin embargo, como vemos acá en la narración, de ser necesario, Dios impedirá y hará nulo el consejo, o llámele ideología, que se oponga a su propósito. Dios puede hacer eso. El Salmo 33:10 nos dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Porque Dios sabe que algunos procesos que el hombre quiere llevar adelante no van a ser de bendición. Imagínense ustedes cuando fue esa Segunda Guerra Mundial aquí en Europa, ¿no? Y lo que aquel líder alemán tenía en mente. No era solo gobernar aquí en Europa, sino él quería gobernar el mundo, ¿no? Dice Dios, eso no es así. Y Dios hace nulo su consejo, Dios hace nulo su intento. Así de grandioso es el Dios que tenemos. Los seres humanos se pueden creer muy poderosos, pero Dios les pone límites. Dios les pone límites a los seres humanos y les dice hasta aquí, y de aquí no vas a pasar. Lo hizo, por ejemplo, con los reyes de Asiria cuando intentaban tomar Jerusalén. Después de haber derrotado a las tribus del norte de Israel, dijeron, Jerusalén va a ser una presa fácil. Pero Dios dijo no. Es interesante la figura que usan los profetas ahí, el profeta Isaías. Dice que el Señor le va a poner un anillo en la nariz al rey de Asiria y lo va a llevar a su lugar. Y es que la mejor manera de domar a un toro bravo, póngale un anillo en la nariz y póngale una cuerda ahí y se va a ir a donde usted diga. Es una figura muy fuerte, pero a veces los hombres poderosos en este mundo que no conocen límites, pues Dios se los muestra, Dios se los enseña y hace nulo el consejo o ideología que se oponga a su propósito. Por eso, hermanos amados, es primordial que estemos orando por nuestros hermanos perseguidos. El domingo pasado fue el día de oración por la iglesia perseguida. Hay un ministerio que se llama Open Doors, que trabajan especialmente en este ministerio. Ustedes pueden recibir informaciones, también está en castellano, Puertas Abiertas. Estuvimos orando por Corea del Norte, especialmente por Irán, que son los países que están en la cúspide de la oposición a que se predique el Evangelio. La oración del justo puede mucho. Es clave que estemos orando por estas naciones, que no perdamos de vista la intercesión por aquellos hermanos perseguidos, porque Dios hace nulo esos consejos. Me recuerdo en los años 80, yo acababa de conocer a Cristo en el año 89, y recuerdo que se oía de Albania como el país más ateo del mundo.
y que la iglesia oraba por eso. Yo era recién convertido, tenía 15 años también, 16 años, y no entendía mucho de lo que estaba pasando, apenas me había convertido. Pero después me enteré que cuando cae, ¿verdad?, el muro de Berlín y todo ese bloqueo que había para Europa del Este, Albania se abre también. Y Albania oficialmente pide que lleguen misioneros. Conocí a un misionero hondureño, hijo de padres norteamericanos, Douglas Livingstone, que justo estaba saliendo hacia Albania en esos días, porque él mismo había estado orando por mucho tiempo por eso. Ahora el hermano Douglas dirige una agencia misionera en Estados Unidos, pero mire qué lindo es el Señor. El país que oficialmente parece que en su constitución decían somos una nación atea. Y gente orando, hermanos, intercediendo, y eso se rompió. El Señor hace el Consejo de las Naciones lo puede hacer nulo cuando se opone a su propósito. Y eso lo encontramos ahí en el Salmo 33. Y también nos dice el Salmo 33, dice el verso 13, Jehová ve desde los cielos, mira a todos los hijos del hombre. Y Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, te mira a ti también. Te mira porque te ha llamado a ser su hijo. Y como hijos de Dios tenemos este propósito de ser sal, de ser luz a las naciones, a las gentes que no le conocen. Así que cuando te sientas solo, quizás a veces en el trabajo o en la universidad, no te olvides que eres luz y que estás ahí para bendecir la vida de los demás. El propósito de Dios, por cierto, va a seguir avanzando. Ese propósito de Dios de que todas las naciones sean seguidores de Cristo Jesús, va a seguir avanzando. Con nuestra cooperación o sin nuestra cooperación, porque es el propósito de Dios. Y cuando la iglesia se empieza a sentir cómoda, el Señor permite cosas impresionantes para movilizarla. Hechos, los primeros capítulos, cuando el Espíritu Santo viene, se convierte en 5,000, se convierte en 3,000, y la iglesia en Jerusalén es impresionante. ¿Y qué pasa? Ya está muy lindo eso, ¿no? Pongamos unos diáconos, dicen por ahí, en Hechos 6, para que nos ayuden a servir las mesas, porque no nos damos abasto, dicen los apóstoles, es tanta gente. Quizás 10,000 gentes ahí metidos. Y bueno, ellos en sus planes, pongamos diáconos, ¿y qué pasa? Persecución. Por cierto, uno de los primeros mártires, Esteban, era uno de los diáconos. Lo habían puesto a servir las mesas, pero él estaba llamado para dar testimonio. Y Felipe también era otro de los diáconos. Para servir mesa, ¿no? Tremendo evangelista, ya al etíope lo evangeliza, va a Samaria, comparte el evangelio, impresionante. ¿Por qué? Porque los persiguieron, porque no se pudieron quedar más ahí. La mayoría de hermanos que entendemos esta parte, cuando vino el COVID, que se nos cerraron las iglesias, entendimos, oiga, Dios está sacando a su iglesia. Interesante que desde entonces, en muchas iglesias que no lo estaban haciendo, comenzaron a usar medios para difundir la palabra por internet, en YouTube, en redes sociales y esto y el otro. Los que ya lo estaban haciendo, perfecto, salieron ganando. Y los que no teníamos ni idea de hacerlo, lo empezamos a hacer. Todavía no hemos aprendido mucho, pero estamos en eso. Hermanos, la palabra debe correr, la palabra debe darse a conocer. Y si Dios te saca de tu lugar cómodo para que así sea, amén, Él lo va a hacer. Pero como he dicho, nosotros mismos al venir al extranjero nos hemos apartado de nuestras comodidades. Pero camina en el propósito de Dios. Si tú te moviste o saliste de tu país porque te persiguieron, porque no tenías tranquilidad política, etcétera, o saliste porque tenías una necesidad económica,
o saliste porque te enamoraste de alguien, porque hay quienes les pasa eso también, ¿verdad? Bueno. Recuerda que no es casualidad que tú estés aquí. Hay un propósito del Señor que es constante en tu vida, en donde estés, que seas sal, que seas luz, para bendecir a otras personas. Sirve entonces al propósito de Dios en tu generación, que es hacer discípulos a todas las naciones. Y el hacer discípulos está descrito ahí en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, vamos a tener bautizos en un par de semanas y vamos a seguir avanzando. Yo dije, bueno, teníamos la opción de hacerlo en el verano porque había un pequeño defecto con la pileta acá. Pero yo dije, aprovechemos y antes que nos vayamos de aquí, usemos la última vez y gloria a Dios que se va a hacer esa despedida también. Unos se despidieron del órgano, yo me voy a despedir del bautisterio, ¿verdad? Así que hermanos, y Anabel está tomando despedida del piano también, por supuesto. Pero ya tenemos piano, ¿verdad? Ya donde vamos, ya le comunicaba a Anabel, un poquito más pequeño, un piano sin cola, pero piano, ¿no? Así que hermanos, avancemos, bautizándolos, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el siguiente paso es clave, y enseñándoles a obedecer lo que yo les he ordenado. Así que esa tarea no se agota. Seguimos instruyéndonos en la palabra de Cristo Jesús y seguimos transmitiéndola, seguimos dando la palabra para que aprendamos a ser obedientes a lo que Él nos ha llamado. Así que hermanos amados, vivamos en este propósito del Señor, que cuando tú fallezcas se diga que tú serviste al propósito de Dios en tu generación. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por hombres y mujeres, familias enteras que han dejado su comodidad para cumplir tu propósito, para seguir tu llamado, como Abraham, Señor. E intencionalmente le llamaste y obedecieron. Los 12 que dejaron las redes, dejaron lo que hacían y siguieron al Maestro. Señor, aquellas personas que también fueron secuestrados, que fueron llevados a tribunales y tú les usaste para dar testimonio, como a Pablo, pero también muchos durante la Edad Media, Señor, porque tú amas a la gente que no te conoce. Danos la gracia de seguir avanzando en esta tarea, Señor, porque es una tarea que tiene un final. Y el final será cuando Cristo Jesús vuelva a venir. Aun cuando celebramos la cena del Señor, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Y gracias, Señor, porque tú, la obra que comenzaste con Abraham, no solo con Jesús hace 2000 años, sino con Abraham hace 4000. La obra que comenzaste para bendecir a todas las naciones, la vas a terminar hasta el día de Jesucristo. Y qué gozo, qué privilegio y qué bendición es servir a tu propósito en nuestra generación. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.